Buenas tardes. En una población cercana al lago Victoria, en lo que entonces se llamaba Tanganica, ahora es Tanzania, en el año 1962, a finales de enero, en una escuela de la misión de niñas de 12 a 18 años, ocurrió un hecho que ha dado mucho que hablar. Se refiere a que 3 de las niñas de ese colegio comenzaron primero a bromear entre ellas, luego empezaron a reírse, pero las risas se fueron ampliando y transformando en carcajadas, pero es más, que de las 195 niñas del colegio, 95 fueron contagiadas de alguna manera por este ataque de risa de esas 3 que comenzaron primero. El colegio tuvo que ser clausurado, esta vez no por el COVID ni por ninguna enfermedad orgánica, sino por un ataque de risa que afectó a tantas niñas, que incluso cuando cerraron el colegio, me parece que algunas se trasladaron a poblaciones cercanas y también contagiaron a otros grupos ahí de risa. Esto propiamente se llama, este tipo de comportamiento de Tanganica, histeria colectiva o enfermedad psicogénica de masas, que tiene unos precedentes en la Edad Media, los danzantes del ring, coreomanía, etc., y no ha cesado de ocurrir hasta prácticamente nuestros días, a pesar de que este episodio de Tanzania sea el más estudiado y el que se suele poner como ejemplo. Nosotros decimos de una persona que me transmite ansiedad. Hay personas que parece que sí, que te contagian un poco la ansiedad. Otras personas, sin embargo, todo lo contrario. Esta persona me transmite paz. Interactuar con esta persona, hablar con esta persona, es como tomarse un vaso de tila. Le escuchaba un día a una chica hablando de otra amiga suya. El contagio emocional es algo típico no solamente de la especie humana, se da también a su manera entre los animales. Y Darwin decía que era la clave o una condición importante para la supervivencia de la especie, el que se puedan transmitir cosas. Ahora, a nosotros nos queda igual este contagio emocional en situaciones de emergencia, que ha podido ser a veces fatal, ha cundido el pánico, ha llegado al terror y ha podido no ser nada positivo. ¿Qué es el contagio emocional? El contagio emocional es el sincronizar o imitar gestos faciales, sobre todo faciales, pero también posturales, movimientos, y incluso vocalizaciones también, la forma de vocalizar, el volumen, la rapidez, la lentitud, pues sincronizar todo eso y mediante esa sincronización llegar a compartir la emoción que la otra persona experimenta. Yo primero la imito con estos gestos. Segunda fase, interiorizo esos gestos, porque hay un punto importante dentro de las emociones, de que no solamente expresamos lo que sentimos, sino que también podemos sentir lo que estamos expresando. Y en este caso entraría por esta posibilidad, que lo que sentimos, lo que expresamos, lo acabamos sintiendo también. 3 fases, pues: sincronización de gestos, de pistas faciales, de vocalizaciones, interiorización de eso que expresamos. Si me río, me siento alegre y luego comparto esa emoción también. Dirán, bueno, esto del contagio emocional está probado o es simplemente una especie de leyenda o de hecho. Sí, ha habido pruebas, sin entrar aquí ahora en detalles, que han comprobado que en la interacción de tú a tú se puede dar este contagio emocional. O sea, podemos decir que sí existe. De hecho, una de las condiciones es la imitación de gestos de otra persona, una más o menos automática,
y eso se da muy precozmente en el ser humano. Los bebés de pocas semanas, incluso algunos hablan de días, yo quiero ser un poco más cauto y hablar de 10 semanas, 8 semanas, son capaces de imitar los gestos faciales de la madre. Y podemos decir que también la madre imita esos gestos faciales del niño. Es decir, que esa interacción se da ya muy precozmente en el ser humano. Algunos incluso a lo mejor aportan ejemplos de más precoces todavía, de mayor precocidad, pero dejémoslo un poco ahí. ¿Esto es automático siempre? Bueno, tiene cierto automatismo y se realiza de una forma en gran parte no deliberada en este trato de tú a tú. Sin embargo, hay unas condiciones por las cuales unas personas son más susceptibles que otras al contagio emocional. Lo mismo que al contagio de una enfermedad, pues unos son más susceptibles que otros, lo hemos visto con el COVID, que unas personas se contagiaban y otras personas pues no se han contagiado. Y no es por no estar expuestas, sino porque, por lo que sea, por su sistema inmunitario, etcétera, no se han podido contagiar. ¿Qué predice el contagio emocional? Pues hay varios factores. Primero, la atención que prestamos a los gestos de los demás, la tendencia que es diferente de unos a otros para imitar a los demás, es un factor bastante importante, o muy importante. Luego también el tipo de personalidad. Hay personas que son más independientes y hay otras personas que son más interdependientes afectivamente y en general de las otras personas. Las personas interdependientes, las personas que pueden llegar incluso pues a ser dependientes muy afectivamente de los otros, son más susceptibles a este contagio emocional. Y luego hay personas también que son más capaces, tienen mayor habilidad para leer los gestos de otros, las entonaciones de la voz, etcétera, y otras menos. Son factores, como ven, que van a influir aquí. La pregunta que puede surgir es si esto se puede extender al terreno de una emoción concreta, que sería la tristeza, o más concretamente a una patología de la tristeza, porque tristeza y depresión no son lo mismo, sino la depresión incluye la tristeza, pero es bastante más que tristeza. A ver si ahí también se puede dar. Y sí que se ha visto que puede haber un cierto contagio, pero hay que matizarlo mucho. Y por eso lo trataré en otro punto, porque la persona que tiene depresión, pues si encima de tener depresión decimos que es contagiosa, pues la dejamos en muy mal lugar. Y por eso, si a lo mejor algunos creen que es contagiosa la tristeza, hay que matizar un poco o bastante esa cuestión. Y luego surge también la pregunta, ¿en las redes sociales puede existir ese contagio? Pues sí, de otra manera que en el tú a tú, pero también y además las redes sociales para expandir no solamente los virus que circulan por internet, sino estos virus emocionales, pues es muy potente. Bueno, dejamos aquí la cuestión, la retomaremos en otro momento, porque esta cuestión surgirá en varios puntos hablando de las emociones. Y concretamente, pues hablando de la tristeza, pues va a surgir otra vez y va a ser no recurrente, pero sí aparecerá de vez en cuando. Podemos, a esa pregunta de si se puede contagiar, decían dos especialistas, Christakis y Fowler, que se puede contagiar prácticamente todo desde el punto de vista emocional. Bueno, pues buenas tardes otra vez y muchísimas gracias.